Muy bien, señoras y señores, ¿continuamos o qué? ¿Seguimos donde vamos? ¿En qué familia íbamos? Sí, señor. Sí, profe. Continuemos pues donde vamos, a ver. Digamos, profe, Listo, muchas gracias. no le olvidé activar el siga grabando, por favor. De una, profe, ya ni me acordaba, ya ni me acordaba que hay que grabar. Muchas gracias, González. Entonces, a ver, yo reviso pues que esto esté grabando porque ahí no después, vean, me meto en serios problemas. Listo. Ahí está grabando normal, pues muchachos. Continuemos entonces. Muy bien, estamos hablando entonces que la revisoría fiscal tiene unos topes, unas condiciones, hay un número de revisorías para uno ejercer como profesional, un número máximo, ¿sí? ¿Por qué hay número máximo de revisorías fiscales? ¿Alguien se puede imaginar por qué? De a No uno. falta la gallo que se meta con multa y no haga ninguna bien. No haga ninguna bien, sí. Trinidad dice por la responsabilidad, ¿por qué Por la más? competencia desleal. ¿Por qué competencia desleal? Pues no sé, profe, Bueno, es que ya se pregunta. vuelve como un monopolio, pues, o sea, como que una sola persona abarque muchísimo trabajo y no haya, pues, como algo de equidad. Bueno, interesante puede ser por eso. ¿Por qué más No, puede yo ser? pienso que es porque la ley así lo estipula. Porque la ley así lo estipula. Para las empresas que se dedican a las revisorías fiscales también aplica lo mismo. No, para las sociedades como tal no aplica eso. Eso aplica únicamente es para las personas naturales, nada más. Muy bien. Por aquí Trinidad me dice, no, es que Y el miremos tope lo que implica la para responsabilidad. las entidades. Perdón, Carlos Mauro, no te escuché ahí. ¿Cuántas una empresa dedicada a hacer consultorías fiscales, cuántos son los máximos o no hay tope? No, para personas jurídicas no hay ningún tope. No, el tope existe, es para personas naturales, para jurídicas no. Listo. Muy bien. Resulta y acontece lo siguiente, muchachos. Imagínense la responsabilidad del revisor fiscal. Imagínense ustedes un balance y tener que ir a revisar uno a uno cada uno de los renglones de ese balance y las transacciones que hay detrás de ese balance. Además de eso, revisar todo el cumplimiento de la norma que le atañe al sector donde esté la empresa. Ejemplo, soy revisor fiscal del sector salud, o soy revisor fiscal de una propiedad horizontal, o soy revisor fiscal de una empresa comercial, o soy revisor fiscal de un almacén de cadena, de una empresa comercializadora de motocicletas, de electrodomésticos. Imagínense la cantidad de información que tiene que saber ese revisor fiscal para poderse desempeñar bien en cada empresa. ¿Será que el tiempo sí le alcanza o no? ¿O no será más bien que las tareas son tantas y la responsabilidad es tan gigante como dice por aquí Trinidad en el chat, que el tema de la responsabilidad es muy alto, entonces no va a alcanzar a desarrollar bien su profesión, no va a desempeñarse bien como revisor fiscal? ¿No será más bien que es como es el tema que hay ahí? ¿O ustedes qué piensan? No, profe, pero es que igual cuando uno, por ejemplo, cuando uno va a revisar, cuando uno va a hacer una revisoría fiscal, uno no se tiene que detener en cada cosita puntual. O sea, si digamos, si usted va a revisar, digamos, banco, ¿cierto? Pero no se va a poner a revisar los soportes de todas las multinacionales, que además muere loco. Digamos, en una multinacional usted muere loco. Sí, de Pero acuerdo. si hay unas bases, si usted sí tiene que tener unas bases o identificar dentro de la empresa cuáles son, dónde se puede estar presentando, digamos, el fraude o la mentira, o dónde hay facilidad para que por ahí maquillen, ¿sabes? Pero eso se va adquiriendo con la experiencia. Pero Sí. obviamente no se va a poner a revisar cosita por cosita a fondo. Digamos que parcialmente de acuerdo, dime, te escucho. Y Joana.
Yo considero de que sí se debe revisar pues las cuentas, pero para eso también hay hojas de trabajo. Y pues el trabajo que se va dando mensualmente y cómo se planea la auditoría, el trabajo que se vaya haciendo mensual. Sí. Pues sí se hace muy dispendioso, pero en el tema pues, del trabajo que usted haga día a día, Sí, pues ya en la revisión final, pues para eso es un trabajo que viene con los auxiliares, con los asistentes y la contadora de la empresa, un trabajo como el grupo. Sí, digamos que sí. Uno no va a desarrollar un trabajo ni digamos que muy exhaustivo para mirar cada uno de los puntos o cada una de las consignaciones y retiros de la conciliación bancaria. Y si bien es cierto, uno tiene también apoyos de otras áreas y otros tipos de mecanismos para desarrollar sus funciones, eso no significa que todo lo que usted revise, cuando usted le dice, está bien, imagínese después cuando alguien venga y diga, venga, pero usted revisó esto y esto está malo. Entonces, mire la responsabilidad que eso conlleva. Usted tiene que hacer una revisoría fiscal y desarrollarse teniendo la tranquilidad y la certeza de que el trabajo que está haciendo es completo, es veraz. Si eso no se está haciendo de esa manera, usted hoy o mañana va a poder tener problemas. Usted está firmando balances y no está teniendo en cuenta todas las condiciones alrededor de lo que usted está revisando. Entonces, es un poco delicado el tema. A eso es lo que yo me refiero ahí con que se haga una revisión detallada de las cosas, pero no a la minucia, no. Digamos que la experiencia, la experticia le da a uno ciertas gabelas y uno ya sabe más o menos por dónde son los errores más frecuentes. Y uno ya digamos que ciertas cosas uno no las revisa como la revisaría una persona que no tenga el conocimiento pues, o la experticia. Eso es experiencia que uno va cogiendo, pero finalmente la responsabilidad sí es únicamente de uno, no es de nadie más. ¿Listo? Continuemos. El revisor fiscal, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a revisar lo que está pasando hoy, o sea, el presente, pero también tiene que mirar lo que hicieron de aquí para atrás y tener mucho cuidado con las consecuencias de lo que se está haciendo ahora. Es decir, si hoy se vence la declaración de renta a la sociedad, yo voy a revisar cómo se va a presentar. Voy a revisar que coincida con todo lo que tiene que coincidir dentro de la contabilidad. Tengo que validar los topes que yo voy a informar en cada uno de los rubros y si eso cumple o no cumple las condiciones fiscales. Eso fue el pasado, pero hoy tengo que hacerlo bien en el formulario de declaración, porque si lo hago mal, a futuro se me viene un problema a mí y a la organización. A eso es lo que nos referimos con los 3 momentos de la revisoría fiscal. El presente, el pasado y el futuro. ¿Me hago entender con lo que les quiero mostrar allí? Muy bien. Muy bien. El revisor fiscal es el mejor control de los controles en una empresa. ¿Qué hace el revisor fiscal? Viene a controlar, ¿cierto? Pero se tiene que soportar, primero que todo, en los controles internos de la empresa. Me voy a tratar de hacer entender. Resulta que es que la empresa dice, aquí los extractos llegan y los extractos llegan al correo del gerente. Y el gerente no le presta a nadie los extractos porque le da muchos celos que la gente se dé cuenta cuánta plata hay en las cuentas. Venga, ese control no va a servir para poder sacar una buena información. Si usted se queda con la información, yo voy a sacar unos estados financieros que posiblemente tengan errores. Entonces yo tengo que ir a mirar que ese control interno me sirva realmente para ejercer mis funciones. Por eso se dice, el revisor fiscal es el mejor control de los controles de una empresa. El revisor fiscal ejerce una actividad o una revisión constante, permanente y concomitente. ¿Qué significa eso, muchachos? ¿Qué significa constante? Ya lo tenemos claro. Constante es en todo momento, pero también debe ser permanente, es decir, debe ser en todo momento y a todo lo que tiene que ver con la producción de información de la empresa. Pero además de eso, tiene que hacerlo de manera concomitente. ¿Saben qué es el actuar de manera concomitente? Eso es un juego de palabras, muchachos. Actuar de manera concomitente es, mire, hoy tenemos esta debilidad en el control interno.
Los extractos a mí me los tienen que entregar el 5 de cada mes. Esa es la norma a partir de ahora, ¿cierto? Porque encontré un error. Pero ser concomitente es ayudar a solucionar lo que se detecta, lo que se encuentra. Si usted dice, es un error que usted no me entregue los estados financieros, venga, yo le explico por qué es un error. Si no me los pasa, mire las consecuencias de las cosas. Es decir, ir a detectar el error, la situación y ayudar a corregirla de la mejor manera. Si yo sé que no están haciendo bien un registro contable, digamos en lo que hablamos ahora rato, en los activos biológicos, porque la gente no sabe, pues yo dejo mi hallazgo. El hallazgo se deja plasmado, pero vamos a ir a la gente y le explicamos a ellos cómo se hace el registro. Eso es actuar de acuerdo a la concomitancia. Me hice entender con el punto, muchachos. Aquí se el chat que no lo veo. Ah, bueno, sí. Se están diciendo por aquí por el chat. Muy bien. Revisemos ahora otro punto de los controles. ¿Cuáles son los controles que tiene que tener en cuenta el revisor fiscal? Mire, el control contable, que todo se registre. El control administrativo. Toda la parte administrativa tiene que funcionar bien. La parte jurídica, económico, la operacional, el ecológico, el financiero, informática, el medio ambiente, social. Mire, ahí nomás hay 10 puntos que tiene que desarrollar el revisor fiscal en cada empresa. ¿Será que tiene buenas tareas o no? Entonces ahí le vuelvo a la pregunta. ¿Será que 5 revisorías fiscales es mucho o es poquito? Como dije al principio, profe, Es creo que demasiado. con 2 es más que suficiente. Entonces mire que el tema de la revisoría fiscal no es solamente un estatus y es el doctor el que llega. No, mire la cantidad de funciones que tiene que desarrollar en la empresa para hacerlo bien. Tampoco es ni siquiera venir a la empresa y firmar las declaraciones allá por la página de la DIAN y se acabó el problema y mándeme el cheque. No, tampoco es eso. Pero lo que sí tiene que hacer es validar todos estos aspectos para que todo esto que estamos mirando en esta diapositiva quede claro y plasmado en el trabajo. Digamos que más adelante yo les voy a mostrar el desarrollo de una revisoría fiscal y les voy a mostrar los papeles de trabajo que usted tiene que entregar cada año cuando presenta estados financieros y lo que usted tiene que guardar en sus archivos personales como soportes, como documentos suyos. ¿Listo? Muy bien. Hay una frase que me parece muy bonita y la están viendo ahí en la presentación. El revisor fiscal es la máxima expresión de la contaduría pública. Esa frase me encanta. Definitivamente, yo creo que la cúspide de todo contador es ser revisor fiscal, pero ser un buen revisor fiscal. Porque los revisores fiscales nos miran con otros ojos. A mí me da risa porque a veces llega gente y le dice a uno, no, mire, este señor tiene muy buena experiencia. Es más, mire, él es revisor fiscal. Es como que la gente está dándole una posición diferente a esa parte de nuestra profesión y la tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar que esa parte de la profesión, que es la revisora fiscal, siga quedando para nosotros. Porque la revisoría fiscal se fundamenta en la confianza que se inspira y obviamente en la fe pública que se otorga en todos los actos. ¿Cuál es la misión del revisor fiscal? Lo voy a leer textualmente. La misión de un revisor fiscal es fiscalizar permanente y concomitantemente a la persona jurídica que vigila, previendo el detrimento de los bienes sociales mediante una acción instructiva oportuna sobre el control organizacional, asegurando el cumplimiento normativo y dando fe pública sobre la situación económico-financiera del ente. Ahí está la esencia de la revisoría fiscal. ¿Qué venimos a hacer? A revisar todo lo que hay que revisar, pero encontré cosas y les ayudé para que las cosas que encontré con errores no se volvieran a cometer. Les enseñé a hacerlo bien. Le dije a la persona jurídica, vea, mire, yo estoy aquí para que los bienes que usted tenga, digamos que con la revisión asidua que yo hago, le voy a permitir a usted o le voy a asegurar a usted que los bienes no se van a perder. Y si se pierden hoy o mañana, oportunamente le diré qué está pasando, porque yo estoy haciendo una evaluación permanente de eso. ¿Y eso por qué? Porque eso es un mandato que yo tengo en mi profesión. Es más, yo estoy dando fe pública de lo que estoy haciendo acá. Y la visión. ¿Qué es la visión en una empresa? Todos estoy partiendo del hecho de que sabemos qué es la misión y qué es la visión.
Creo que sabemos la definición de las dos, ¿cierto? ¿O no tenemos claro ahí? Yo pasé por alto eso. ¿A dónde se quiere llegar? Muy bien. La visión con V, la visión viene de tierra, de ver la tierra, versión tierra, ver la tierra prometida, es decir, ver como el futuro, a dónde queremos llegar nosotros. Y la misión es como la esencia, lo que yo soy. La esencia de la revisión fiscal es permanentemente ir a evaluar para asegurarle a la persona jurídica que tiene, digamos, una estabilidad financiera o tiene un problema financiero y yo se lo detecté, le entregué lo que él tiene, le doy fe pública de eso. Recuerden, muchachos, que la revisoría fiscal se da únicamente para personas jurídicas. Para personas naturales no existe la revisoría fiscal. Muy bien. ¿Cuál es la visión? La visión es... ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque no se le aplica revisoría fiscal a una persona natural. Por ejemplo, ¿sí? Al notario. ¿Por ejemplo a quién? Al notario. Al notario, muy bien. ¿Por qué no se le hace una revisoría fiscal a una persona natural? No, tranquila, eso queda grabado y eso se aloja en YouTube, tranquila, fresca. Ese es el problema de estos videos. Miren, muchachos, ¿qué pasa con las personas naturales? ¿Y el notario no también da fe pública? Sería como competencia de uno, ¿no? Lo que pasa es que él da fe pública en unos actos diferentes a los nuestros. Él da fe pública en unos actos que él valida. Nosotros damos fe pública en unos documentos que revisamos de tipo contable, financiero y tributario. Son dos campos diferentes. Somos dadores de fe pública, pero en situaciones distintas. ¿Por qué razón la persona natural no se le hace una revisoría fiscal? Recordemos lo que es la revisoría fiscal. La revisoría fiscal o el revisor fiscal es el garante de los socios del Estado y de la sociedad. ¿Una persona natural tiene socios? No, por tanto no necesita revisoría fiscal. Esa es la razón de eso. ¿De quién son los bienes? De él son los bienes personales. ¿Será que él necesita que otra persona venga a revisar sus bienes personales? No, no lo requiere. Diferente es una sociedad. La sociedad, como hay varias personas allí metidas, esas personas dicen, venga, yo no puedo ir a revisar todo allá. Nombremos a alguien que lo haga por mí y nos cuente de manera imparcial. Lore, esa es como la definición o la diferencia más bien entre hacerlo con persona natural o hacerlo con persona jurídica. Gracias. Con mucho gusto, señorita. Muy bien. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la tierra prometida? ¿Dónde queremos llegar con la revisoría fiscal? Queremos ser el mejor vigilante ético de la sociedad. ¿Perdón? Profe, me repite, por favor, el revisor fiscal es el garante de los socios del Estado y... Es el garante de tres. Garante de los socios, de la sociedad y del Estado. ¿Por qué de los socios? Gracias, profe. Porque él es el que viene aquí a mirar cómo está todo en la empresa. Uno, garante de los socios. Dos, del Estado. ¿Por qué el Estado? Porque cuando sale una declaración firmada, una declaración de impuestos firmada de aquí de la sociedad, la firma es el revisor fiscal. Y esa firmita que le echa dice, apuesto mi tarjeta profesional, que eso está bueno. Si no, quítemela. O sea que el revisor fiscal, cada vez que presenta una declaración, por insignificante que sea, se está jugando la tarjeta profesional. Me dice la responsabilidad tan grande que hay ahí. Listo. Muy bien. Vuelvo a lo que estamos hablando, la visión. ¿Cuál es la visión? Ser el mejor vigilante ético de la sociedad. El Estado y los inversionistas, lo que estamos hablando. Sobre las actuaciones administrativas de las personas jurídicas. Y se constituye, como lo estamos diciendo hace un momento, en el garante de la anticorrupción empresarial. O sea que es el inspirador de la confianza pública del sector privado. Mire esa responsabilidad tan grande que hay ahí. Y esa diapositiva me parece muy bacana. Mire, es el garante de la anticorrupción empresarial e inspirador de la confianza pública del sector privado. Son palabras de grueso calibre, ¿sí o no? ¿Estamos o no? Objetivos. Creo que ya los hemos mencionado durante todo este rato que hemos hablado de la semana anterior. Fiscalización permanente, evaluación continua, denuncia oportuna, etc. Lo voy a dejar ahí porque ustedes ya en marco legal lo tuvieron que haber visto o lo van a ver si no han visto marco legal. Yo voy a pasar por ahí. Aquí están todos los objetivos. Lo que quiero ahora
es lo siguiente, muchachos. Muy bien. Entonces vamos a hacer la siguiente cosa. Vamos a hacer un trabajo extra clase. ¿Qué va a hacer? Miren, muchachos, yo les dije hace un rato que existen ciertos profesionales que se quieren adueñar de la revisoría fiscal porque viene una gran oportunidad de crecimiento, digamos, en estatus, en profesión, en poder de la profesión de ellos cuando tengan la revisoría fiscal, y además de eso también viene un crecimiento en sus ingresos. Una revisoría fiscal no puede ser de un salario mínimo, muchachos. Debe ser de 2 salarios mínimos hacia arriba, lo que sea. Hacia abajo no debería ser. No deberían existir revisorías fiscales tan bajitas, porque es que son 5 cupos los que tenemos, pues. Vamos a dar un cupo a cualquiera. Entonces, para que evalúen eso. ¿Qué pretendo yo en este momento? Haga un ensayo desde su punto de vista y diga por qué la revisoría fiscal está siendo pretendida por otras profesiones, sabiendo que hoy es de exclusividad nuestra, como lo hemos mencionado toda esta noche. Yo lo que pretendo allí es que ustedes hagan un trabajo, sienten su posición y háganlo en un texto máximo de 1000 palabras. Trabajo en grupo de 2 personas a 5 personas máximo. ¿Listo? Preguntas, o pregunto yo más bien, ¿para cuándo? Profe, la próxima clase. Los Para escucho. la próxima clase, estoy de acuerdo. Díganme ustedes, no tengo problema. Sí, para la otra semana, profe. Para la próxima. Listo. No hay rollo. Lo que pasa es que se les va a acumular con ciertas cosas para que tengan muy en cuenta. Entonces le voy a poner aquí qué fecha. Entonces, ¿qué es? Si yo miro aquí qué es. 30. Bueno. Esto se me bloqueó. Sí, profe, 30 de abril. 30 de abril. 30 de abril del 2020. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, pero ahí dice mínimo de 1000 palabras y usted acabó de decir que máximo de 1000 palabras, entonces ¿cómo queda ahí? Ya. Ahora sí. Ah, ok. Listo. No me preocupe, aquí le damos gusto. ¿Cuál es el problema? Uno aquí con el teclado se organiza ahí mismo. Muy bien. Trabajos en grupo. De 2 a 5 personas, por favor. Por grupo. ¿Listo? ¿Quedamos claros ahí? Guardemos este tema. ¿Vale? Ok. ¿Se cayó? Ok. Muy bien. Seguimos. Seguimos donde vamos. Perdón, yo vuelvo aquí a proyectar esto que se me quedó pegado. Muy bien. Quiero en este rato de clase que me queda explicar un tema interesante. Muy bien. Vamos, la próxima clase, la próxima semana que nos veamos, vamos a hacer un trabajo de una aplicación práctica de una revisoría fiscal. ¿Cierto? En esa aplicación práctica que vamos a hacer, se los mencioné hace un rato. Vamos a tomar una empresa si la tenemos o vamos a tomar, a crear una empresa. La idea es, con esa información vamos a sacar un organigrama, establecer unas funciones, unos cargos y todo eso. ¿Sí? Quiero dedicar este ratico que me queda de esta clase. Perdón, Lori. Profe, sería bueno que lo hiciéramos con el ejercicio de inventar una empresa, por si de pronto se nos dificulta encontrar una empresa para hacer la práctica, mejor inventarla, pero tener como una idea de cómo hacerlo. Vale, no tengo problema, está bien, sí, vale. Entonces vayan pensando qué hace la empresa durante esta semanita que les queda. Vayan pensando qué hace la empresa, dónde está ubicada, el tema de impuestos cómo es, ¿sí? Por ejemplo, si usted va a decir, no, mire, es que yo tengo una empresa que es productora. ¿Productora de qué? Ah, no, que produce, por decirle cualquier cosa, produce zapatos. Ah, bueno, ¿qué necesita la empresa para producir zapatos? ¿Cierto? ¿Qué pasa con el IVA de los insumos que compra? ¿Qué pasa con los impuestos que tiene que pagar? Territoriales, departamentales, nacionales, todos los impuestos.
tenga en cuenta todo ese marco legal completo. ¿Me hago entender hasta ese momento? ¿Lo está quedando claro ahí o no? Sí, profe. Bueno, ¿qué más tengo yo que tener en cuenta? ¿Dónde está ubicada la empresa? Cuando yo sé dónde está ubicada la empresa, yo de inmediato voy a poder ir a validar qué impuestos tiene que pagar la empresa aquí donde están funcionando. Entonces, la idea es que ustedes tengan claramente definido el nicho de mercado de la empresa, las funciones y la estructura organizacional, el organigrama. ¿Por qué? Porque la idea es saber el contador dónde se ubica, el tesorero si es que hay o no necesita tesorero porque la empresa es pequeña o la empresa es demasiado grande y necesita tesoreros en varias ciudades, yo qué sé. Lo que le recomiendo es que no se invente una empresa muy grande. Tome una empresa pequeña o mediana. ¿Para qué? Para cuando empiece a desarrollar el trabajo no se le dificulte demasiado, sea un trabajo medianamente tranquilo para desarrollar, medianamente tranquilo para hacer. ¿Sí? Bueno, además de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a validar los procesos internos. Si soy una empresa que soy comercializadora de zapatos, entonces seguramente que tengo que tener un inventario y tengo que custodiar el inventario. ¿Qué vamos a pretender aquí? Una vez usted tenga ya definido todos esos aspectos, vamos a ir a empezar a hacer una revisión de todos los procesos. Ejemplo, voy a revisar el proceso de inventarios. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo se revisa inventarios? ¿Cómo hacer una revisión de los inventarios? Conteo físico. Y con la documentación, hacer la comparación de los documentos que tengan con el conteo físico. Con el conteo físico. Bueno, primera tarea, ir a hacer un conteo físico. ¿Qué más hago yo ahí? Me voy a devolver mucho más de lo que me está diciendo ahí Estefanía. Tenemos que más. El corte, sí, muy bien. La revisión de facturas, como dicen por aquí en el chat. Listo. Miren, muchachos. Lo primero que yo defino en la empresa son las políticas contables de la empresa. En inventarios puntualmente. Si yo soy el revisor fiscal, tengo que ir a revisar allá cuáles son las políticas que atañe a la empresa en la parte de inventarios. En español, venga, la empresa usa un inventario permanente o periódico. ¿Cómo hace la evaluación del inventario? ¿Cómo saca el valor de las unidades? Usa el promedio ponderado, usa el WEPS, el PEPS, el retail, la identificación específica. ¿Cuál de todos? Entonces, yo como revisor fiscal tengo que conocer todos esos aspectos para ir a revisarlos. ¿Cómo se hace con cada uno? Y desde el punto de vista de norma internacional, yo voy a tener que decir, venga, el inventario hace parte de él todas las compras que yo haga, pero también los costos en que yo incurro para tener ese inventario listo a punto de vender. Cosas como esas tienen que ir a revisar en la norma internacional. Que vamos a revisar los bienes de la empresa. Recuerde que esta noche hemos sido más o menos canzones con el tema de la revisión asidua de los bienes de la sociedad. ¿A qué se refiere la revisión asidua? Mire, si yo tengo propiedad, planta y equipo y tengo edificios, terrenos, vehículos, cualquier cantidad de bienes, yo tengo que conocer cómo está la política de la empresa para manejar los activos fijos. Le doy ejemplos de eso. La empresa puede definir que desde el punto de vista tributario, si el bien vale menos de 50 VTs, no lo lleva a los activos, sino que de una vez lo deprecia y lo lleva al gasto. Primera condición. Segunda condición, si yo estoy hablando del mismo rubro, propiedad, planta, equipo o activos fijos, que es lo mismo, o inmovilizado material como lo va a encontrar en la norma internacional, usted va a tener que decir, esa propiedad, planta, equipo que yo tengo tiene una vida útil. ¿Cuál es la vida útil de los vehículos en esta empresa? ¿Cuál es la vida útil de los edificios? ¿Cuál es la vida útil de los escritorios, de las sillas, de todo? Tengo que ir a revisar las políticas de la empresa. ¿Por qué? Porque en mis políticas yo definí las vidas útiles. Puede ser que su empresa y la mía compren el mismo día el mismo computador, pero yo lo deprecio a 5 años y usted lo deprecia a 3. ¿Por qué? Porque son políticas diferentes de cada uno de nosotros. Entonces hay que ir a estudiar las políticas.
Otro punto, usted debe ir a mirar el sistema de depreciación que se hace. ¿Se acuerdan de los sistemas de depreciación o no? Eso está claro. Línea recta. Sí, profe. ¿Cuáles son? Son dos, pero creo que uno es línea recta y el otro no recuerdo cómo es que se llama. La vida Pues, útil. Por producción o... por unidades La producidas, útil. había uno que era de equipos. Pues en varios. Solo que bajo NIF, más que todo, utilizas el de línea recta y en el caso de las manufactureras, el tema de unidades producidas. Digamos que como Juan David está retomando aquí, está diciendo, los más usados son línea recta. Casi todos decimos línea recta y ya ahí paramos ahí. Pero también existen otros. Unidades de producción, por ejemplo, como dice Juan David también. Pero también existen otros, como ¿cuáles? El método de sumatoria de los dígitos de los años o el método de reducción de saldos. Entonces, ahí la pregunta para todos ustedes, muchachos, es, estamos en revisoría fiscal, ¿cierto? Ojo con lo que voy a decir. Y díganme si les pasa a ustedes o no les pasa a ustedes. Cuando usted llega a su empresa y llega el revisor fiscal, usted dice, uy, venga, yo tengo una consulta a la universidad, le voy a preguntar al revisor. ¿Usted qué espera? ¿Que le responda o que no le responda? Que lo responda, claro. Y yo me imagino que usted está esperando que le responda con lujo de detalles, porque es el revisor fiscal. ¿Sí o no? No, yo no. ¿Por qué no? Con ejemplos prácticos. La verdad es que yo soy de los que sostengo, venga, si yo estoy en mi empresa y llegó el revisor fiscal, yo en mi cabeza tengo que el revisor fiscal es que se las sabe todas y si no se sabe alguna se la inventa. Ese señor es el que más tiene que saber de la empresa, de los procesos tributarios, contables y administrativos. ¿Por qué? Porque esa es la cabeza más visible aquí. Es más, el contador todo lo que hace se lo pregunta a ese señor. Entonces, les hago la siguiente observación a todos. Si ustedes aquí van a ser los revisores fiscales de la empresa que están creando, ¿sabe que ustedes se tienen que saber todos los métodos de depreciación? Sí, profe. Se deben conocer, más no saben, pues no, porque no todos los practica uno, pero sí los debe conocer, claro. Entonces, digamos que si los uno tiene conoce... que ubicarse. ¿Cómo, Juan? Y uno tiene que conocerlos para saber, digamos que, o sea, para identificar cuál es el mejor método que le conviene pues, a la actividad económica de la empresa, ¿cierto? Cuál puede generar un mayor pues, beneficio en el tema de la excepción. Muy buen punto, muy buen punto. Ya lo discutimos, Juan, déjenmelo ahí un momentico. Miren, muchachos, les digo lo siguiente. Ustedes me están diciendo, no los tiene que saber todos, los tiene que conocer. Entonces, imagínense que usted esté en una junta, en una asamblea, ¿sí? Se va a poner del siguiente tamaño. Usted es el revisor fiscal del Grupo Bancolombia. Tiene asamblea mañana. Los estados financieros están listos, las revelaciones están listas, toda la información está en las carpetas súper lindas, hermosas, el salón está listo, la comida, todo está organizado. Confirmaron todos los socios. Empezó la exposición. Y llega un socio por ahí y le dice, venga, doctor, usted que es el revisor, venga, y nosotros, ¿por qué no más bien usamos el método de depreciación de la sumatoria de los dígitos de los años? ¿Usted qué le respondería? Silencio en la sala. Lo más el lapicero del escritorio. Entonces, miren muchachos, a eso es lo que yo me refiero. Ustedes como revisores fiscales no deben responder, sí, yo distingo ese método. No, mire, no lo usamos en la compañía porque ese método nos da a nosotros que tributariamente pasa esto o contablemente pasa lo otro y nos conviene más por esta situación. Es decir, que usted tenga argumentos de peso para poderse defender ante una cosa de esas. ¿Me hago entender lo que les quiero mostrar? Sí, señor. Y si le sale uno preguntón como Jorge Iván, más todavía. Y le cuento que los que me salen preguntones en las juntas a mí, ni se los quiero dedicar a ustedes 30 segundos. Hoy tuve uno hasta las 6:20 de la noche. Acá no puedo subir a la plataforma la clase de hoy. Ya estaba sudando petróleo. Entonces, miren, muchachos,
Es como cuando entramos, ¿Cómo cuando quede clara? como cuando, Se está yendo la como cuando señal. ingresamos a clase y todos tenemos una pregunta que esperamos que usted la tenga súper clara. Muy bien, buen argumento. Clara, fue muy clara tu intervención, excelente. Sigamos el ejemplo de Clara. ¿Qué tal si ustedes llegan a clase y me preguntan a mí, ay Jorge Iván, ¿verdad que los aportes ahora en abril y en mayo, los de la pensión solamente es el 3%? Le digo, no, yo no sé. Bueno, yo creo que sí. ¿Usted con qué imagen del tutor se va? Usted responde, vaya, leas en el decreto tal y tal, aquí nos desfalta. Sí, total. Pero ya se sabe el decreto. Me tendría que saber el decreto, ¿sí o no? Y ni eso me sé. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No sería una decepción para ustedes? Se supone que ustedes vienen a una universidad a recibir información de calidad. Y si no la tienen, ¿ustedes qué van a hacer? Yo tomo No, decisiones. profe, pues, Y yo digo, aburrido. claro, yo diría, no, venga, yo más bien me voy. Yo más bien me voy. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que comprendamos todos, muchachos? Quiero que comprendamos todos que aquí estamos metidos porque queremos estar, ¿cierto? Por un lado. Y por otro lado, estamos aquí, venimos es a aprender, ¿cierto? Y la idea es que usted salga aquí con un conocimiento, digamos, con un bagaje que le permita a usted desenvolverse bien en la calle, muchachos. Yo he tenido el gusto, y la verdad lo digo a todo pulmón, me pasó hace un par de semanas no, hace un mes, hijo de pucha, este encierro ya me tiene loco. Hace como un mes y medio me pasó. Llegamos a una empresa a hacer una auditoría. Ay, sí, esperamos la contadora que venga. Yo, bueno, sí, no hay problema. ¿Cómo se llama? Se llama Claudia. Yo, bueno, listo, bueno, está bien. ¿Usted la conoce? Yo conozco tantas Claudias. ¿Yo qué vas a ver? Oh, sorpresa, cuando entra la contadora. ¡Qué bronquita! No, casualmente no es por la Claudia Hurtado del curso, sino por otra Claudia. Lo que pasa es que eso es general de las Claudias, ¿no? Y uno acá juicioso. Y es ahí juicioso. Imagínense, estaba yo sentado esperando que llegara la contadora. Oh, sorpresa, cuando veo que abren la puerta y era una exalumna. Una alumna que tuve en este curso hace un par de años. Abrió los ojos y, ¡ay! Profe, ¿usted qué hace aquí? Y dije, le vengo a hacer auditoría. Imagínense entonces. ¿Cómo, Lore? ¿Qué? Es que pasó una moto y no escuché. ¿Qué? Yo renunciaría en ese instante. ¿Qué quiere significar, muchachos? Tenemos... No, Estefanía, no salga corriendo. No ahora se tierra y me traga. Ay, Sandra, usted sí no está por ayudar, no. Así que Nunca sabe el día de mañana, profe, que uno sea el auditor de la ENI y el auditor usted. No, aprendemos todos, muchachos. Es que me desmayo y dice Ashley Marín. Sí, oye, pues. Ave María. No, ahí sí no pregunta tanto, ahí sí no corcha tanto, él ahí es más sumiso, no, ahí es mejor que en la clase. ¿Ya le ha tocado qué? Pues yo he ido con usted, ahí como le pregunta a la gente y uno ve que no las corcha tan terrible, que pesar. Ay, bendito sea el Señor. Usted siempre me tira muy duro. Muy bien, muchachos. Y esa gente es pálida ya, como pensando, Dios mío, ¿ahora qué hago? Qué pesar. Pues se pone uno pálido en clase, ahora no se va a poner pálida esa gente. Sí. Ay, bendito sea el Señor. Lo que uno tiene que aguantar, ¿sí? No. Muchachos, sigamos con el tema. Sí, porque te quiero te aporrio. Muchachos, sigamos con el tema como venimos. Mire, entonces, lo que pretendo es, creemos la empresa y revisemos procesos. Ya le mencioné dos. Así, grosso modo, lo que tiene que revisar de inventarios y lo que tiene que revisar de propiedad planta de equipo. ¿Sí? ¿Qué más debería usted revisar? Por ejemplo, la nómina. ¿Cómo se revisa una nómina? Los que han manejado nómina alguna vez. ¿Cómo hacen una revisión de una nómina, por ejemplo? ¿Cómo así que miedo, Ashley? No diga eso, no escriba eso. ¿Cómo revisamos la nómina, muchachos? ¿Cómo se hace la revisión de una nómina? Tenemos que revisar que se le esté
calculando bien los parafiscales, que sí se le descuente, digamos, los préstamos que tiene cargados. Ajá. Los contratos, dice aquí Estefanía. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? Lo primero, las provisiones de Trinidad, perdón. Mire, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ir allá a validar la información que me da a mí todo el departamento de gestión humana. Si hay gestión humana y si no, pues entonces vaya y revise los contratos que hay con los trabajadores, porque como mínimo tiene que dar contratos. Y ahí hay que sacar varios datos. ¿Cuáles son? Valor de la remuneración mensual, horario de trabajo, preventas laborales, ¿cierto? Entonces yo tengo primero que venir aquí con esa información y valido una cantidad de normas, lo que tanto le gusta a Lorena. ¿Cuáles normas tengo que validar? Venga, hay un salario mínimo que está establecido en el país, con un auxilio de transporte mínimo, y hay unos descuentos de nómina que hay que hacer. ¿Será que yo tengo que saber eso para revisar la nómina? Claro, profe. Claro, dice Daniela, y si no, ¿cómo lo revisa? ¿Sí o no? Si usted no sabe de qué está hablando, ¿cómo va a hacer para revisarlo? Entonces, en la nómina es... Los porcentajes claros, Ajá. y cuando uno revisa nóminas con papeles ahí al lado, las incapacidades, los préstamos, las solicitudes, todo eso. Muy bien. Y con la norma que le compete a la empresa, porque la empresa va a poder decir, venga, nosotros aquí no hacemos aportes a salud. ¿Por qué? Porque tenemos un beneficio. No hacemos aporte a ICF ni a SENA porque tenemos un beneficio. Hacemos pago normal de prestaciones sociales y hacemos unas provisiones mensuales. ¿Se acuerda cómo se hacen las provisiones? Entonces vaya, por favor, estudie el tema de nómina. Lo que yo pretendo en la revisoría fiscal es que usted coja un área de esas dentro de 8 días centrado que vamos a hacer. Coja cualquier área en la que usted mejor se sienta, ¿sí? La idea es eso. O sea, usted ya empieza con ventajas en el curso. ¿La ventaja es cuál? Si usted se siente experto en el tema de provisiones, como me dice Madeline por aquí en la cuenta 26, entonces, venga, voy a revisar las provisiones de nómina. ¿Cómo las revisa? Aquí dentro de 8 días le vamos a dar un derrotero para que usted haga su trabajo. Y lo arrancamos dentro de 8 días y lo terminamos ahí mismo en clase. En la misma clase dentro de 8 días. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más tengo yo que revisar de una empresa? Venga, si hay créditos. ¿Cómo se revisan los créditos? Venga, pida el extracto del banco. Mire que se estén pagando las cuotas normalmente, que esté bien causada la cuota, los intereses y los seguros de cada uno de los valores que se están pagando cada mes. Además de eso, valide si usted en algún momento, o su empresa, perdón, en algún momento tiene un leasing. Mire si el leasing está bien calculado. Pregunta para todos. ¿Saben calcular un leasing? ¿Saben revisar un leasing? No dice Estefanía. No, profe, yo no. Muy bien, entonces... Pero hay en ocasiones, o sea, el leasing lo que hace es cuando uno adquiere el contrato, ya una negociación con, digamos que con el banco, que es el con el cual uno entra en esta negociación, ellos automáticamente calculan, según la cantidad de cuotas que se tienen que pagar, ellos ya calculan todo con intereses. Entonces, mensualmente uno tiene que mirar que realmente cada mes se descuente ese valor de la cuota con esos intereses y que se esté realmente contabilizando. Muy bien, digamos que cuando es un leasing con un banco, digamos que la tenemos relativamente fácil porque el banco me entrega una tabla de amortización y me entrega unos insumos. Se la pongo al contrario. Cuando usted es el dueño de ese terreno que hay en Cerritos, el ejemplo hace un rato, y usted decide que ese terreno se lo va a alquilar por 10 años a una persona, por 20 años a una persona, ahí habrá una especie de leasing, de arrendamiento financiero, o es arrendamiento operativo netamente. Entonces, ¿ahí qué tienen que hacer ustedes? Muchachos, validen condiciones y validen la norma para poder saber cómo hago la clasificación dentro de mis estados financieros, cómo lo presento tributariamente, qué condiciones hay en uno y hay en otro, si el gasto es todo o no lo es, porque si es financiero hay una connotación contable, ahora bajo NIF, y tributario con la ley 2010 y con las demás, las últimas reformas que han habido, que me exige a mí unas contabilizaciones muy especiales en español. Mire, muchachos, este tema de revisoría fiscal es un tema que recoge todo lo que usted ha visto en su carrera aquí para atrás. No se lo dijimos hace 8 días, se lo estamos diciendo hoy con ejemplos de lo que vamos a ver en el curso. Entonces, lo que yo pretendo es que si usted es fuerte en un tema, empiece a desarrollar ese tema desde ahora.
sin dejar al lado el trabajo final. Recuerde que el trabajo final va a estar enmarcado dentro de lo que vamos a mirar de activos biológicos. Los activos biológicos merecen una atención muy especial. Ahora más tarde les voy a poner allá en la plataforma que yo tengo apuntado la NIC 41. Empiezan a leerla. ¿Ya han leído NIF, me imagino, en algún momento de la vida? ¿O no? ¿No han leído NIF todavía? No. Profe, lo que pasa es un poquito enredadita. ¿Por qué enredadita, Alex? No sé, profe, es como un lenguaje muy técnico. Entonces, la verdad, pues para mí se me dificulta mucho todavía entenderla. De pronto tengo, pues, si para leer normas, decretos y todo ese tipo de cosas le quedan a uno vacíos, para las NIF, mejor dicho, sí que más. ¿Y entonces usted cómo hizo para leer las NIAs? Porque me acuerdo que hicieron un trabajo ustedes para las NIAs, ¿se acuerdan? Sí, profe, claro, de hecho se hizo la exposición y todo, pero pues digamos que se dividió el tema y pues digamos que si usted le toca, digamos, una niña en específico, pues usted como que tanto leerla, digamos que la va a comprender un poco más, pero digamos las NIF uno llega y las lee todas completas y pues no entiende nada, entonces vuelva otra vez y entienda y pues ahí como le digo, se dificulta un poco más. Va chapaleando uno ahí, listo muchachos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir una ventana en el curso, pues, entonces, para que reforcemos un poco los temas. Les voy a poner la NIC 41 en la plataforma ahora apenas finalicemos la tutoría. Pero les voy a pedir un favor. Empiezan a leerla. Si de verdad necesitan que profundicemos en algo de allí, con mucho gusto yo abro una hora del tiempo de la clase para profundizar en ese tema. ¿Por qué lo hago de esa manera, muchachos? Porque lo que yo pretendo es que ustedes tengan un conocimiento normal de cualquier empresa, pero aplicado a un sector específico. Y en este caso vamos para biológicos, ¿sí? El trabajo que se ha hecho en biológicos durante los cursos que hemos hecho de revisoría fiscal han sido demasiado buenos, muchachos. Una experiencia excelente la que yo he tenido con todos los grupos, sin excepción alguna. Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero que la gente que pase por revisoría fiscal quede con una herramienta de trabajo para cuando llegue a desarrollar una revisoría fiscal diga, vea, yo ya sé hacer estas planillas, yo ya sé cómo reviso estas cuentas, ya sé cómo reviso estos procesos, ya sé en gestión humana qué tengo que revisar puntualmente para tener éxito en ese desarrollo de esa revisoría fiscal o de esa auditoría. ¿Sí me hago entender, cierto? ¿Está claro o no? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, compromisos. En la plataforma voy a subir ahorita la NIC 41, ¿sí? Y voy a subir adicional un documento que necesito que lean la próxima semana. Lo voy a subir de una vez ahora. Quien lo quede leyendo, pues de una vez se va divirtiendo ahí. El documento no es un documento corto, es un documento como de 30 páginas aproximadamente. Es más o menos larguito. Lo voy a poner de una vez para que lo vayan leyendo. Y ese documento lo que hace es que les muestra a ustedes un bagaje completo de la revisoría fiscal. Además del pronunciamiento 7 que ya leyó, cuando lea este documento va a tener un bagaje mucho más amplio y más rápido para desarrollar lo que vamos a hacer en el curso. ¿Listo? Muy bien. Bien, entonces está claro lo que vamos a hacer dentro de 8 días. Ahora, quiero rematar el curso con lo siguiente. Nini, gracias. Ashley, gracias. Entonces vamos a rematar con lo siguiente en el curso. Voy a hablar de algunos aspectos importantes que se tienen que tener en cuenta. ¿Como cuáles? 1. Los suplentes del revisor fiscal. ¿En qué caso aplican? ¿Sí? 2. El tema del horario de trabajo y la independencia o la dependencia que existe entre el revisor fiscal y la empresa. Arranquemos con el tema de los suplentes. ¿Sí? Cuando vamos y miramos allá ese decreto, perdón, ese código de comercio, el código de comercio exige que las empresas que cumplen ciertas condiciones como los leyó ahora rato Daniela, esas empresas tengan revisor fiscal, están obligadas a tener revisor fiscal. Pero además de eso, la idea es que el revisor fiscal tenga un suplente en todos los casos. Me voy a tratar de hacer entender. Mire muchachos, la idea es que usted, siendo revisor fiscal, como usted es una persona natural, usted no es inmaculado y cualquier cosa le puede pasar.
¿Qué tal que el día del vencimiento de un impuesto o de la presentación de una información usted no esté disponible? La idea es que alguien le haga la segunda. Pero ¿cómo se hace la segunda aquí? ¿Cómo se elige al suplente? El suplente debe ser una persona natural. Esa persona natural debe cumplir requisitos también de lo que la empresa pida y ser también, obviamente, contador público. Entonces, esa persona, tanto el suplente en este caso, de igual manera el principal, los dos deben de estar inscritos en el registro de la Cámara de Comercio como revisor fiscal principal y suplente de la sociedad tal. ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a combinar ahora lo que estamos hablando toda esta noche con lo que estamos haciendo ahora. Vamos a suponer lo siguiente. Suponga que usted es el revisor fiscal de 5 sociedades anónimas, ¿cierto? Pero además de eso, yo le pedí que fuera mi suplente en una sociedad limitada, en una sociedad, en una SAS, en cualquiera de esas, o en otra anónima. Yo le pedí el favor que fuera también revisor fiscal allá. Digamos que todas son anónimas, las 5 suyas y la mía, las 6. Pregunta. Yo no estoy aquí este mes para firmar las declaraciones de este mes. Me cogió el coronavirus en Australia. No tengo manera de firmar porque no me acuerdo de mis claves de internet, no puedo entrar a la DIAN, yo tengo su guardado en Colombia y como me cogió la pandemia por aquí, me tocó llamarlo a usted y decirle, venga, fulanito, hágame el favor, entre y firme la declaración de retención de la fuente de esta empresa donde usted es mi suplente, fírmela hoy. ¿Qué efectos pueden haber ahí? Los escucho. Profe, que no revisa absolutamente nada, pues que está firmando algo como a ciegas, no tendría cómo dar soporte de lo que está firmando ni nada. Sí, pero digamos que como tú eres mi suplente aquí, Luisa, entonces tú estás viniendo a revisar la información y a firmar lo que hay aquí. Yo como estoy en Australia no puedo hacer nada de eso. Entonces digamos que tú tienes la facilidad de desplazarte aquí en la ciudad, de una u otra manera. Pregunta. La responsabilidad es compartida. La responsabilidad es compartida, ese Carlos Mauro. Válido. ¿Qué más? ¿Qué vas a decir, Luisa? Profe, que pues es que no sé, porque igual yo pienso que los dos podrían tener diferentes puntos de vista. Aparte hay que ver qué clase de revisión fiscal es el primero. Quien de pronto no esté revisando cosas. No, digamos que... Y que ambos que no le está avisando con tiempo. Y que ambos hayan formado parte de la revisión desde el inicio, ¿cierto? Porque si de repente solo lo llaman para que lo supla, entonces ¿cómo va a llegar directamente como a mirar y ya? O sea, no. Se lo va a firmar. Listo. Les voy a rematar este punto que estamos discutiendo con lo siguiente. Yo creo que tiene igual responsabilidad que el primero, o sea, no, el hecho de que sea suplente no lo exime de la responsabilidad que tiene el titular. Tiene toda la responsabilidad, tiene todo el deber, se supone que debe revisar bien, se supone que debe constatar la información bien antes de firmar, tiene todo lo que tiene el titular, lo tiene el suplente. Por eso, como decía el compañero, la responsabilidad es compartida porque tiene toda la facultad como la tiene el titular. Muy buen punto, Epimenia. Sí, la responsabilidad es total de los dos. ¿Decías algo, Andrea? Complementando lo que decía Epi, que yo pienso que deben de tener el mismo conocimiento. Si llevan como una secuencia los dos manejando las empresas, los dos deben de llevar como la secuencia. Si, como en caso lo que dice usted, que de pronto el revisor está por fuera del país y que necesitan firmar, él ya debe estar enterado de todo lo que está sucediendo en la empresa y solamente como verificar que esté bien la información y poder hacer la firma. Listo. O con la consulta del principal revisor. Muy bien. Excelente, Andrea. Muchas gracias por la intervención. Voy a rematar con lo último que está diciendo Andrea. Venga, ¿él sí puede firmar esa declaración o no la puede firmar? ¿Usted la puede firmar o no? Claro
por eso es el suplente, se supone que está elegido por la asamblea igual que el titular. Si Si está constatado en la Cámara de Comercio, sí puede firmar. Bien. ¿Qué más? Profe, pues yo diría la verdad que no, porque si ella tiene las 5 empresas, ya Eureka, una ¿qué sexta pasó? sí valdría. Eureka, Erika, otra vez, ¿cómo es? ¿Qué pasó? Pues, profe, yo pensaría que no, porque digamos él ya tiene las 5 empresas, ya realizó Ajá. 5 empresas, ya una sexta pues no quedaría como valiendo. ¿Qué le Pero pasaría en a ese ese caso revisor usted no fiscal que no serviría así? de suplente para una sexta empresa. Tendría que estar que entre las 5 empresas que él tiene está esa suplencia. Listo, muy buen punto, Epimenia. Muy bien una intervención, Erika. Ahora, la otra pregunta es, Pero si digamos que esa... dale, Carlos Mauro, dale. No, profe, hágale, continúe. No, tienes la palabra, mijo, dale. Pero si digamos que dentro... o sea, que no se puede... O sea, yo digamos que tiene las 5 empresas, pero en las 5 empresas es suplente, o sea, pues, o sea que no puede ser revisor fiscal principal. Recuerda que la limitación que hablamos hace un rato era que ese contador público puede tener máximo 5 revisorías que sean de sociedades anónimas. Y aquí tenemos 5 de la de él y le están llamando a una sexta que venga y firme como suplente. Siéndole el suplente, ¿no? El titular no está en la ciudad. Pregunta entonces, les va a cambiar la pregunta. ¿Cómo hacemos para que ese señor sí pueda firmar en mi empresa? Porque a mí me queda imposible venir aquí a Pereira o a Colombia a firmar. ¿Cómo hacemos? Respuesta. Poner a otro suplente de otra empresa, pues digamos poner a firmar el suplente uno que sí pueda y para él poder firmar a él que no puede. Pero eso tiene que ser como con un tiempo bastante bueno, porque no puede simplemente, necesitan firmar mañana y lo estoy consiguiendo hoy a las 7 de la tarde, ¿no? O sea, Sí. Profe, y de igual pronto eso con un pretende poder o empezar. algo donde él asuma toda la responsabilidad. Listo, muy bien los 2 puntos que están mirando allí. Muchachos, miren, lo de Ashley tiene Pero, razón, profe, venga. pero yo me perdí con esa pregunta. ¿Por qué, Epi? ¿Por qué estás perdida ahí? Cuéntame. Porque usted está diciendo que esa persona tiene una suplencia, está registrada en Cámara de Comercio, eso quiere decir que la Asamblea lo permitió, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo tengo un revisor fiscal suplente, se supone que está facultado para suplirme en mis momentos que no puedo yo hacer el trabajo. Entonces, porque va a tener limitaciones. Me perdí. Muy bien, vamos a darle contexto a todo lo que estamos hablando. Es como lo siguiente, muchachos, miren. y que hay un documento previo, ¿cierto? Sí. Que se firma. Sí, claro, de acuerdo. Pero Como de miremos, aceptación de esa revisión de las personas. sí, de acuerdo, Ashley, estamos de acuerdo. Miremos el contexto completo. Miren, muchachos, las empresas le pagan sus honorarios al titular. Al suplente le dicen gracias por estar de suplente. De pronto, si hoy o mañana el titular no puede ejercer su función por alguna cosa, lo que hace es que el titular negocia con el suplente si le va a reconocer algo de honorarios por el trabajo que hace o cómo van a hacer. Pero la empresa no va a pagar más por los honorarios que está establecido en la revisoría fiscal. Eso es claro, ¿cierto? Entonces, miren, el caso que estamos teniendo en cuenta aquí es, el revisor fiscal de esta sociedad no está en el país, tiene una situación calamitosa y le tuvo que quedarse en Australia. No tiene manera de revisar ni de hacer nada ahorita. Necesita que esta semana que se vence la declaración de impuestos de la empresa, alguien la firme. Entonces llama al suplente. Suplente, hágame el favor, como usted es mi suplente, usted ante la ley está autorizado, porque está registrado en Cámara de Comercio, para que venga y firme esa declaración. Como usted está autorizado, hágame el favor y firme. La propuesta de Erika es, venga, pero es que ese señor suplente ya tiene 5 revisorías de sociedades anónimas donde él es titular. Él eventualmente no puede firmar en más porque la ley le dice son máximo 5 y ya las tiene. Erika, ¿qué está diciendo? No, hagamos lo siguiente. Díganle a ese señor que tiene 5 que firme solo en 4 y que llame al suplente de una de esas otras para que venga y lo supla a él allá.
para él poder suplir aquí al señor que no está en Colombia. ¿Me dice entender, Epi? Epimenia, ¿me dice entender? Sí, profe, sí. Sí, bueno, listo. Eso es lo que yo quería que revisaran, muchachos. Y yo quiero, en un par de semanas, les voy a traer unos ejercicios para que empiecen a pensar todo ese tema. ¿Cómo actuarían ustedes en una determinada situación? Eso lo vamos a hacer en un par de semanas. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta del tema? ¿O cerramos la sesión del día de hoy, muchachos? Los escucho. Antes de cerrar, ¿nos puede dejar claro qué es el material que necesitamos para dentro de 8 días en la clase? Pues si la empresa sí tiene que ser creada o puede ser real y tiene que ser pues, exactamente con activos biológicos o es para otro ejemplo diferente. No, para lo que vamos a hacer de 8 días es para un ejemplo distinto, Luisa. ¿Sí? Lo de activos biológicos es para la empresa del final del curso. ¿Sí? Lo que pasa es que en cada semana vamos a ir abonándole cositas y tipsitos para que ese trabajo final nos salga de la mejor manera posible. Lo que vamos a hacer dentro de 8 días es que si tienes una empresa ya establecida, pues tráela. Si no la tienes, entonces creemos una empresa. Esta semana que tenemos nosotros, busquemos o creemos la empresa. La idea es cuál, a qué se dedica la empresa, qué hace, cuál es el nombre, dónde está ubicada, cuál es el organigrama, cuáles son los procesos que tiene. Y de allí vamos a escoger un proceso de esos y vamos a aplicar una revisoría fiscal a ese proceso. Eso es lo que vamos a hacer dentro de 8 días. ¿Listo? Listo, profe, esa empresa puede ser de cualquier actividad. Sí, de cualquier actividad, no importa, Sandra, de la actividad que sea. La idea es que tengamos claros los procesos para cuando usted decida, vea, yo voy a revisar el proceso de nómina, digamos que tengamos claro cómo es el proceso en la empresa para poder hacer la revisión desde acá. ¿Listo? Listo, profe, sí. Listo, está bien. Luisa, ¿te quedó claro el punto? Lo que me estás preguntando. Sí, profe, súper claro. Muchísimas gracias. Muy bien, con mucho gusto. Por aquí Diana hace un rato la estaba leyendo y decía que para el tema que hablamos del revisor fiscal suplente, debe haber un comunicado del revisor titular que va a tener ausencia y que cumple los mismos requisitos. Estamos de acuerdo. Lo mismo que decía ahorita Epimenia y Ashley. Venga, es que tiene que avisar con tiempo que se va a ir o que no va a estar. Estoy de acuerdo. Eso no puede ser de las 7 de la noche para las 7:10 porque se vence ahorita. No debe ser así. Muy bien. Si hay más preguntas, hagámoslas. Si no hay más preguntas, entonces nos despedimos. Mejor dicho, hable ahora o calle hasta dentro de 8 días. Mentira, no, ahí está el chat y está el foro en la plataforma para que cualquier consulta la hagamos. ¿Listo? Profe, relacionado con el ensayo que ya se hizo para esta semana, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo subimos? ¿Lo enviamos al correo? Sí, yo voy a abrir ya enseguida un link en la plataforma para que me lo suban ahorita, porfa, ¿sí? Ya enseguida abro plataforma. Una última pregunta. Dime. ¿Y quedó grabada la clase? Pues solo para confirmar. Me estoy a ver. ¡Ay! ¿Cómo que van a pedir cambio de tutor? Sí, quedó grabada, tranquila. No te preocupes. Por favor, tráigame una rosita. Ay, sí, se va a meter a usted al rancho, ¿sí? ¿Cómo es usted horrible, Luisa? Le voy a decir a Erika, Perivera. Muy bien. Profe, nos libramos de usted cuando nos graduemos. Sí, se va a librar cuando se gradúe, pero la vida como es de horrible, de pronto nos vemos en su empresa. Ni así. No, ni así. De pronto vamos a respetar mucho más. Es cierto, ni así. Ni así porque lo vamos a tener en la mente siempre y en todo momento. Siempre lo vamos a recordar. Ay, qué belleza yo ustedes. ¿Me van a hacer llorar? Sí, dale, Valeria. Profe, ¿le toca el pañuelo o qué? Pues la verdad es que, mira que se me quebró la voz. Ya estoy chocolateando aquí donde estoy. No mentiras, profe, tú sabes que todo eso es de cariño. Profe, tengo una pregunta. Sí, ¿El ensayo lo sube una persona por grupo o todos los integrantes suben el ensayo? No, suban uno solo, porfa, por grupo, y si les ruego el favor, no se le va a quedar nadie por fuera de su grupo. Los integrantes del grupo somos fulano, y me suben el ensayo. ¿Listo? Uno por cada grupo, pero perfecto. con todos los integrantes, porfa. Que no se quede gente por fuera. ¿Listo?
Listo, profe. Muy bien. Les Listo, deseo, profe. les deseo una feliz y bonita noche. Que descansen de mí mucho tiempo, si Dios quiere, hasta dentro de 8 días. Hasta dentro de 8 largos días. Que tengan una feliz Ay, noche. no corremos con esas Imposible, profe. Ay, cómo sufren. Descansar unas horas. Es que hasta Y mañana mañana nos dice toca. Darling. Ay, hasta mañana Darling. Está bien, pues. Que tengan una feliz Mañana noche. lo volvemos a escuchar, profe. Juliana, chao. Hasta Claro que mañana, sí, niños. Estefanía. Luisa, No, chao. profe, que mañana nos toca volver a escucharnos. Sí, Otra vez. así es, así es. Ángela, chao. Profe, qué Alejandra, chao. emoción. Chao a Qué todos. emoción tan increíble escucharlo a usted. A mí sí me da mucha Chao, alegría profe. escucharlo a todos. Chao, Juli. Chao, Julián. Feliz noche. Chao, profe, que descanse. Lo mismo. Es que Muchas profe, gracias. hasta luego. Chao, Juan David. Feliz Ok. noche, mijo. Que descanses. Buenas noches. A ustedes muchas gracias, Efemenia. Hasta mañana. Y gracias. Chao, profe. Feliz noche. Muchas gracias. Chao.